Advertencia: este video puede contener imágenes perturbadoras y tratar temas que no son para todo el mundo. Si te consideras una persona muy sensible o sos menor de edad, te aconsejo que no veas el video o, en su defecto, que lo hagas con suma discreción. De todos los niños que a la escuela han entrado, ninguno había sido como Billy el raro. Con su espalda encorvada y un ojo nublado, llevarlo al doctor resultaba muy caro. Los niños le huían, los maestros igual, y nadie quería con Billy almorzar. En clase no hablaba, no era normal, y todos se asqueaban al verlo babear. Siempre dormía tirado en el suelo. Su madre lo odiaba, lo dejó con su abuelo. Pobre Billy el raro, tenía tan solo un anhelo: matarse en el horno o con un picahielo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal Anime Mangas and Books. Hola y muy buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a volver a hablar sobre libros por la Copa de las Casas, y el libro que les traigo en esta ocasión es de una escritora, más bien de una youtuber que ya es bastante conocida, al menos en el mundo de Booktube. Estoy hablando de El chico de la piel de cerdo y otros relatos que no deberías leer, por Raiza Rebeles. Si bien el terror no es un género del cual a mí me guste leer, no por ningún motivo en especial, más allá de que soy la persona más cobarde del mundo y me sugestiono con mucha facilidad, el terror nunca me llamó la atención, al menos como libro. Por ahí los libros que he leído es más basado en las películas que he visto y las cuales se basan en un libro. Sin embargo, conocí a Raiza, a su trabajo como youtuber, hace aproximadamente un año, y me gustó mucho cómo aborda la temática paranormal, y cuando me enteré que había publicado un libro, decidí que tenía que leerlo. Y en este verano, justo en mis vacaciones, lo encontré en una librería y dije, es ahora o nunca. Así que bueno, lo he leído y hoy quiero compartirlo con ustedes. Como siempre, veremos un resumen de qué trata este perturbador libro y luego les voy a dar mi opinión al respecto. El chico de la piel de cerdo es la segunda obra escrita por Raiza Rebeles, una chica mexicana que se hizo conocida por su canal de YouTube, y aunque comenzó reseñando libros justo cuando comenzaba el fenómeno de Booktube, actualmente se enfoca más en el contenido paranormal e investigaciones relacionadas, no por ello menos interesante. Si bien publicó otra obra de la cual es coautora, Selic, La Nueva Tierra, este es su primer libro publicado como autor independiente. Fue publicado en 2020 de la mano de Editorial Planeta y fue muy aclamado por la comunidad joven, en especial por sus seguidores, también conocidos como el Ejército Rebelde. El libro está dividido en relatos de terror independientes, unidos por un hilo conductor: las aventuras de Billy el Raro, un chico que tuvo el infortunio de nacer en una familia disfuncional y que acabó convertido en una atracción de circo. A pesar de que los relatos no guardan una relación entre sí, Raiza nos presenta diferentes historias en las que el elemento terrorífico se encarna en diversas situaciones, desde algo tan cotidiano como un vello de la nariz, sí, lo que oyeron, hasta la antesala del fin del mundo, en el que solo unos pocos seleccionados tendrán la suerte de cambiar sus destinos. El body horror, el terror psicológico, la naturaleza humana en su versión más salvaje y despiadada, que busca sobrevivir a cualquier precio, son algunos de los condimentos con los que Raiza nos introduce en este universo, lleno de oscuridad, morbo y miedo, adornado con azúcar y vainilla. Bueno, ¿qué opino respecto a este libro? Siendo sincera, para tratarse de un libro de terror, la verdad que no me asustó en sí. Como obra literaria, sin embargo, me gustó mucho, me entretuvo y fue emocionante. Fue interesante ver el trabajo de Raiza como escritora. Yo hasta ahora siempre la había visto como youtuber, justamente, cómo conduce sus investigaciones paranormales con sus amigos, más como una presentadora. Sin embargo,
como escritora a veces las personas pueden cambiar mucho. Creo que cuando uno escribe vuelca parte de su alma, de su esencia y de su corazón. Y fue interesante verla en este otro modo artístico. Más que miedo o nerviosismo, lo que me generó este libro, junto con todos sus relatos, fue una sensación de inquietud o me dejó bastante perturbada y asqueada. Reconozco que Raiza no tiene ningún problema en usar un lenguaje bastante gráfico, en el sentido de que relata escenas o situaciones con mucho horror, justamente muy gráficas, con muchos detalles. Hay algunos autores que por ahí tratan de ser políticamente correctos y como que no quieren irse en muchos detalles para no perturbar a los lectores, como que los sobreprotegen en ese sentido, y acá Raiza prefiere decirnos las cosas tal cual como son. Es un libro de terror y de horror, así que acá no hay que escatimar en detalles que puedan perturbar al lector, y en ese sentido creo que lo manejó bastante bien. Repito, no me dio miedo, no me dio pesadillas, no me dejó con un estado de nerviosismo y de intranquilidad constante que sí me pasó con otros libros de terror que he leído, pero como primer libro independiente de Raiza, la verdad que lo disfruté bastante. Yendo a los pros de este libro, algo que me gustó mucho fue el diseño del mismo. La verdad, las ilustraciones y la portada me parecen muy lindas, en el sentido de que en realidad son aterradoras, son perturbadoras, son retorcidas, y me parece que van muy bien con la temática de este libro, no solo por la portada, sino porque también tiene algunas ilustraciones, ya sea de los capítulos o que estén relacionadas con esta temática del horror, de lo desconocido, de lo mórbido. Eso me parece que suma bastante a los relatos y le da como esa cuota de intranquilidad o te genera esa incomodidad cuando lees. Acá les muestro una, por ejemplo. No sé si se va a llegar a ver bien. Este es uno de los relatos, que es Alimentar al cocodrilo, que si bien fue el relato favorito de su amiga Clau, que es mi youtuber favorita. Si estás viendo esto, te mando un saludo. Pero a mí la verdad, más que asco y repelús, no me gustó tanto. Sí, tenemos por ejemplo imágenes como esta, que cuando la leí me tomó por sorpresa y me asustó. La verdad no me esperaba verlo y me dejó perturbada, pero me parece que acá la ilustradora hizo un muy buen trabajo en captar la esencia del libro y qué es lo que quería provocar Raiza en los lectores al leerlo, y creo que lo hizo bastante bien. Me recordó a las caricaturas de Junji Ito, que ya vamos a hablar de Junji Ito, pero además de la ilustración y el uso de los colores, me gustó también que agrega otros detalles gráficos, como ser las diferentes fuentes de los títulos, estos acabados, estas decoraciones que también le dan un aspecto más creepy a los capítulos, a las páginas. No he visto muchos libros que hagan este tipo de cosas o este tipo de juegos a la hora de la maquetación, y creo que fue un condimento bastante interesante y que, como digo, aportó mucho a la hora de misterio y de terror que quería darle a este libro. Otra cosa que también me pareció cuando leí estos relatos fue que hacía algunas metáforas sobre situaciones cotidianas. Por ejemplo, el proceso de duelo cuando se termina una relación, o sino también el miedo de no querer reconocerse uno mismo o de no aceptar ciertas cuestiones internas que uno tiene, traumas infantiles que, analizándolo más profundamente, podrían corresponder a situaciones familiares complejas, o cómo los niños pueden materializar ciertos temores o ciertas inseguridades. Hubo un relato que me gustó bastante, que es El anillo de Medea, donde retrata muy bien la esencia salvaje del ser humano, cómo ante una situación amenazadora en la cual o es uno o es el otro, a veces uno puede cometer locuras enormes o atrocidades terribles con tal de poder sobrevivir. La verdad, no sé si fue a propósito o fue una gran casualidad, pero me dejó pensando, o al menos me dieron ganas de analizar realmente qué quería decir Raiza con estos relatos, o qué querían decir sus personajes en realidad, pero me parece que esconde un trasfondo psicológico muy interesante. Un ejemplo que tenemos es el primer relato, que se llama Los huéspedes, en el cual tenemos a un protagonista, su nombre es Oriel, que siempre se caracterizó por ser un hombre muy pulcro, muy prolijo, sin imperfecciones, que se preocupa mucho por su imagen, por mantener una rutina, porque su día esté lo más controlado posible, sin pie a ningún imprevisto o algún defecto. Y que un día, que parecía ser como cualquier otro, mientras está aseando para ir al trabajo, descubre que tiene un pelo en la nariz.
Sí, a mí también me llamó la atención que se agarrara de ese objeto o ese detalle tan cotidiano, tan burdo, como para poder darte terror, y yo pensé, ¿cómo podría un pelo de la nariz causarme terror? Y de hecho lo consiguió, ya que cuando intenta extraérselo para no alterar su imagen pulcra, que con tanto esfuerzo intenta mantener, descubre que ese pelo es ni nada más ni nada menos que la antena de una cucaracha. Sí, horrible, espantoso, no me imagino una situación parecida, porque cuando sale la cucaracha empiezan a salir más y más y más, y así vemos al pobre Oriel tratando de luchar contra esta infestación de cucarachas que ni siquiera los médicos saben de dónde está viniendo. Y también conocemos algunos otros aspectos personales de Oriel que me parece que se relacionan más justamente con el hecho de no aceptarse ciertas cuestiones internas. Pero bueno, la verdad me llamó la atención y me divirtió que con cosas tan simples de la vida Raiza pudiese provocarnos tanta incomodidad o tanto pavor. Otra cosa que también me gustó fue el terror variado que empleó en los relatos, o cómo ella fue jugando con distintos elementos que generan terror. Soy el tipo de persona que se sugestiona con mucha facilidad. A mí personalmente me gusta más el terror psicológico, todo aquello que no podemos ver, que no podemos controlar, que es impredecible, del cual no nos podemos prever ni anticipar de ningún modo. Me parece que esa sensación de incertidumbre es lo más aterrador que puede haber en la vida. Y por eso me suelen gustar más las obras o las películas que tratan temas paranormales, entes malignos o espíritus que uno no puede controlar, no puede ver, no puede tocar, y de los cuales uno es prácticamente indefenso. A mí eso me aterra horrible. Mientras que películas, por ejemplo, sangrientas, donde hay masacres, como La Masacre de Texas, Freddy vs. Jason, Viernes 13, Juego del Miedo, sin ir más lejos, a mí, más que darme un poquito de asco, no me genera ninguna cosa. Tal vez porque debido a mi trabajo me he curtido bastante en ese sentido, pero a mí el género slasher, para ser más precisos, no me genera miedo. Tal vez asco, pero no me da miedo. En cambio, que traten temas psicológicos o el terror psicológico o el suspenso, para mí es algo que nunca falla. Y en este sentido, Raiza jugó bastante con eso. Sin embargo, en este libro me parece que Raiza se enfocó más que nada justamente en los slasher. De hecho, hay un relato al final que me hizo recordar mucho a las películas slasher de los 90. Casi que pude verla en mi cabeza y pensé que sería una muy buena película noventera, pero también se basó mucho en algo que se llama body horror, que es un estilo, es un modo de representar el terror en el cual el enemigo o el antagonista es tu propio cuerpo. Una enfermedad terminal, una transformación horrible y dolorosa, es lo que genera miedo y genera angustia en el protagonista. Si quieren un ejemplo, puede ser la película La Mosca, donde el protagonista se va transformando lentamente en un insecto gigante, asqueroso y horrible, y no hay nadie que pueda ayudarlo. O si no, otra película que vi, que me desaconsejaron que viera y la vi de todas formas, es Thanatomorphose. Es una película francesa que trata sobre una chica que básicamente se pudre mientras está viva. Es una película horrenda, es asquerosa, es muy gráfica. Me parece que tiene tintes psicológicos y habla sobre la depresión, analizándolo un poco más, pero es una película muy horrible que me dejó muy angustiada y me dejó muy mal, así que si sos una persona muy sensible a estas cosas, te desaconsejo totalmente que la veas. Pero bueno, justamente el body horror trata sobre cuando el sujeto es transformado en algo espantoso y horrible y no hay nada que lo pueda ayudar. Un claro ejemplo tenemos en las obras de Junji Ito, que es un mangaka que se hizo famoso por sus obras de terror. Ahora mismo no me acuerdo muy bien los títulos, pero es famoso porque sus dibujos son bastante perturbadores en ese sentido. Les voy a ir dejando algunas imágenes para que puedan entender de qué vengo hablando. Pasa de dibujar chicas muy bonitas con un rostro muy bello, muy armonioso, a hacer cosas espantosas y te da mucha inquietud al verlo. De hecho, a Junji Ito conocí su trabajo en YouTube cuando encontré videos que relataban sus secuencias de historieta, y creo que no fue muy buena idea, porque ya de por sí las imágenes son espeluznantes, y que una voz te los vaya relatando con efectos de sonido y todo, la verdad me dejó bastante intranquila. No dormí bien esa noche, pero el body
body horror me parece que es un buen elemento de terror también para trabajar, ya que creo que no hay nada más implacable que el propio organismo. Me gustó mucho los distintos elementos de terror que Raiza usó en este libro. También tenemos La vieja y confiable, el gore. ¿Qué es el gore? Mostrar escenas gráficas de sangre, de desmembramientos, de gente destripando a otra gente o decortándolo en pedacitos. Ese es el famoso género slasher que hemos conocido todos los que vivimos y nacimos en los 90. Películas como Viernes 13, El juego del miedo, La masacre de Texas, El 100 pies humano, todo aquello que muestra de manera gráfica y sin ningún tapujo horrores que se cometen en cuerpos ajenos, y me parece espantoso. Más allá de que puede generar un poco de miedo capaz, a mí personalmente el género slasher no me asusta, me da asco pero no me asusta, pero me parece que dentro de todo es un género entretenido para gente que tiene cierta cuota de morbo, como es mi persona. Hablando sobre los contras de este libro, si bien al principio no tenía opiniones negativas acerca de la historia, hay una youtuber a quien yo sigo que es Ángela de Arcades Books, que capaz alguno la conoce, que se dedica justamente a reseñar libros con bastante fundamento y con mucho conocimiento de causa, y en uno de sus videos ella reseñó el libro de Raiza, y tras verlo y escucharla me di cuenta que tiene razón en ciertos aspectos y que por ahí yo no me fijé cuando lo leí, que es en el hecho de que por ahí Raiza le restó terror a sus relatos, en el sentido de que le daba detalles como muy kawaii o como muy fantasioso o muy... ¿cómo decirlo? Como si fuera un shoujo en el anime, y que por ahí hacía mucha disonancia con lo que estaba pasando en la historia. Tenemos un hombre que está siendo infestado por cucarachas que le salen por todos los orificios del cuerpo, y que de repente tenga un sueño donde hay nubecitas violetas que flotan por ahí. Es como que probablemente justo tenga que ver con su personalidad, que ella es como toda una persona kawaii, es muy tierna, la adoro. Pero en ese sentido a Ángela le pareció que no tenía nada que ver el relatar una escena de body horror como la del primer relato, con meter ese tipo de detalles como muy fantasiosos o muy infantiles, y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Sin embargo, no me parece que sea algo demasiado negativo o que le reste valor a este libro, siendo uno de los primeros intentos de Raiza por ser escritora. Creo que con esto Raiza está explorando y está jugando con la temática, justamente con lo paranormal que a ella tanto le encanta. Y obviamente cuando uno empieza a escribir, uno cree que sus relatos son lo mejor del mundo, que van a cambiar la vida de las personas, que los productores se van a pelear por convertir tus libros en una película, y unos años después, cuando lees esos relatos, te das cuenta que son una basura, que son horribles y que te dan mucho cringe y no querés que nadie en el mundo lo lea. Y bueno, todos empezamos de cero y empezamos haciendo las cosas como podemos, tal vez bien, tal vez mal, eso depende del ojo de quien lo mire, pero estoy segura de que Raiza, con el correr del tiempo y a medida que ella vaya puliendo sus habilidades como escritora y como relatora, va seguramente a darnos una obra de terror mucho más espeluznante y mucho más perturbadora. Si me preguntan puntualmente sobre los relatos, debo decir que mi favorito, como ya les dije, es El anillo de Medea, en los cuales estamos en un mundo distópico, estamos en algo parecido a una apocalipsis donde el mundo está en las últimas, ya no hay agua, ya no hay recursos, ya no hay comida, el mundo está devastado, y hay aparentemente un plan de supervivencia en el que van a reclutar a cierta cantidad de personas para sacarlos de la Tierra y llevarlas a otro planeta para que sobrevivan. Y el protagonista se ve en la situación de que solo las personas que reciban un anillo serán quienes sean reclutados para este plan. Y acá vemos al protagonista de la historia devanándose los sesos para ver cómo puede conseguir el anillo y así salvar su pobre vida. Pareció muy interesante, es uno de los relatos más largos del libro y me gustó cómo fue la secuencia de los eventos. Sería una muy buena película, un muy buen corto de terror. Al final me dejó perturbada, me dejó, digamos, no me lo vi venir para nada, pero ese tipo de plot twist a mí me gustan mucho personalmente. Otro relato que me gustó fue el de Error de código. Raiza nos trae a colación algo muy parecido a un creepypasta, que son esas historias de terror que circulan en la internet en las que no sabes si son reales o si son falsas y que yo muchas veces me las termino comiendo, donde existe aparentemente un videojuego, hay una parte o un nivel que nunca nadie ha podido cruzar y todos están queriendo a ver qué es lo que había en ese nivel, pero bueno, el final también me dejó aterrada, me dejó asustada y me hizo acordar mucho a los videos perturbadores que solía subir Dross Rotzan. Y el relato que también me gustó más al final de todos es justamente el de El chico de la piel de cerdo,
Cerdo, de Billy el Raro, que como les dije, me hace pensar que sería una muy buena película slasher de los 90, prácticamente lo pude imaginar bien en mi cabeza. Me dio mucha pena el protagonista y me dio mucho asco, pero también parece que fue un muy buen villano. Pero bueno, gente, esa ha sido mi reseña por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que quieran leer El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. Me parece que es un libro muy entretenido para la gente que le gusta la temática de terror o les gusta el gore, la van a pasar muy bien. Y me parece que Raiza como escritora tiene mucho que ofrecer. Si no me equivoco, está en proceso de escribir otro libro y me gustaría mucho saber de qué está escribiendo. Como siempre, no olviden suscribirse al canal, darle like y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y para los que se preguntan, el make-up que me hice para esta ocasión me inspiré en el trabajo de una de mis mejores amigas, que es Nabila Abdala, que les dejo sus redes por acá arriba y les dejo acá la imagen del dibujo en el cual me basé para este make-up. No me quedó precisamente igual, pero bueno, dado que estábamos con toda esta temática terrorífica, me pareció que sería una muy buena idea para luquearme. Y de paso le hago propaganda a mi amiga, que es diseñadora y es maquilladora profesional y hace unos trabajos excelentes, así que les recomiendo mucho que visiten sus redes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.